ha caído el consumo de carne vacuna a su punto más bajo en los últimos 10 años. Y hay gente que dice que hay que comer menos carne todavía. Sí, es como que hay una campaña, Petete, en contra de la carne, a favor de otros alimentos ultraprocesados e industrializados. Y obviamente lo que nosotros queremos ahora es marcarles la necesidad que tenemos del regreso al consumo. Hola mis amigos, bienvenidos al show del vegano cordobés. Mi nombre es Marcos y hoy vamos a analizar los berrinches seniles de un querido personaje de la televisión cordobesa que probablemente la mayoría de ustedes no conocen, el doctor Carlos Sabaj. Y no es ningún chanta, en cuanto a su título de doctor, tiene su matrícula profesional y todo. Pero cada vez que aparece en los medios de Córdoba capital, ya sean de televisión o radio, se dedica a propagar disparates como los que vamos a ver a continuación. Como habrán notado, no es mi intención expresar el más mínimo respeto por este personaje. Ya sé que jamás se va a presentar a un debate respetuoso conmigo, ni con ningún nutricionista con conocimiento de dieta basadas en plantas de acá de Córdoba. Bastante pusilánime su actitud de no debatir con nadie, ya que es incapaz de correr riesgo de hacer el ridículo en televisión abierta. Pero veamos un poco el contexto de este video. En Argentina hay una crisis económica bastante grave, el salario de los trabajadores se ha visto menoscabado notablemente por una inflación galopante, y uno de los ítems que ha sufrido una baja notoria en su consumo es la carne vacuna. Entonces este doctor aparece en televisión abierta haciendo el triste papel de vocero de esta industria, sea pago o no, ya vamos a ver. Eso es lo que hace. Veamos un poco de qué va esto. Y hay gente que dice que hay que comer menos carne todavía. Sí, es como que hay una campaña, Petete, en contra de la carne, a favor de otros alimentos ultraprocesados. ¿Escucharon bien? Una campaña en contra de la carne. ¿Qué tipo de campaña sería esa? ¿Una campaña publicitaria con publicidades pagas en televisión abierta y radio? ¿Publicidades y propagandas hablando en contra del consumo de la carne? Eso no existe. Si bien es cierto, mijo, que no hay una campaña publicitaria explícita en los medios abiertos de nuestro país, no podemos olvidar que hay otras dos formas de llegar a la gente que podría considerarse campaña. Los documentales de Netflix, por ejemplo, y por supuesto las redes sociales. De hecho, el trabajo que se hace en este canal de YouTube podría entrar dentro de este tipo de campaña. Sí, pero hay un problema con eso. Ni a mí ni al resto de los influencers veganos nos paga la industria de los ultraprocesados o ninguna otra. Y a los documentales tampoco. Casi todos los influencers promovemos una dieta integral basada en plantas. No estamos a favor de los ultraprocesados. Esto es un enorme hombre de paja ultraprocesado que se ha inventado este señor para tratar de demonizar a las campañas de demonización de la carne. Porque quedaría muy estúpido acusar a la industria del brócoli o a la industria frutihortícola argentina de financiar una campaña en contra de la carne. Y obviamente lo que nosotros queremos ahora es marcarles la necesidad que tenemos del regreso al consumo de carne. Obviamente que en esta etapa no va a poder ser por una cuestión de costo, pero que de a poco hay que ir incrementándola. Y eso es lo que nosotros vamos a mostrar ahora. Vamos a comenzar a ver, por favor, para que de esa manera... mira qué hermosa imagen. Sí. ¿Por qué? Porque es un corazón y todo dice, no, la carne es mala. No, señora, señor. La carne es un alimento ancestral, espectacular, que además intervino en la evolución del ser humano. El ser humano tiene el cerebro que tiene y la altura que tiene gracias al consumo de carne. A esta salamería la repite prácticamente a diario como si fuera parte de un guión por el cual se le paga para ejecutar. Y ya sabemos que es una falacia de apelación a la naturaleza, pero si quieren lo desmontamos rápidamente. La carne es un alimento ancestral. Ancestral, sí, la violación, la esclavitud también son ancestrales. Ancestral no es sinónimo de beneficioso. Hay cosas ancestrales que sí lo son, como el ayuno intermitente, pero hay otras cosas que no. Espectacular. Para usted será espectacular, para mí son los pedazos cercenados de la carcasa de lo que alguna vez fue un animal sintiente que fue ejecutado mucho tiempo antes de cumplir con su expectativa de vida. Que además intervino en la evolución del ser humano. El ser humano tiene el cerebro que tiene y la altura que tiene gracias al consumo de carne. Eso es muy cuestionable y forma parte de lo que en teoría podría haber sido causa de nuestra evolución. Yo también tengo otras teorías más vinculadas a lo que fue el descubrimiento y el manejo del fuego, que tiene un poco más de sentido. De todas maneras, hoy en día no es relevante si tuvo que ver o no con nuestra evolución, porque no hay manera de demostrar que dejar de comer carne vaya a provocar algo como una involución. No es por jugar al abogado del diablo, pero si estuviera en la vereda del frente,
buscaría algún estudio sobre la disminución de las capacidades cognitivas en niños de padres veganos. Sí, pero eso no obedece necesariamente a un efecto que causa en los niños la falta de proteína de origen animal. Es un problema de malnutrición por padres que no saben cómo llevarla a cabo correctamente. Los adultos tienen mayor capacidad de reserva de nutrientes que los niños. Petete, comíamos el cerebro, el seso de ese animal, comíamos la médula, el tuétano, y todo eso que hoy decimos que es peligroso, en aquella época fue una bendición. Qué raro. Sí, en aquella época en la que la expectativa de vida era de 38 años. Lo que menos podría preocuparles era si el seso de los animales tenía cantidades obscenas de colesterol. No llegaban a experimentar enfermedades crónicas. Nuevamente quisiera ser el abogado del diablo, mijo. Un argumento que suele blandirse en estos casos es que la carne de aquellos animales no estaba contaminada como lo está la carne de establecimientos industriales de hoy en día. La alimentación de los animales de aquellos tiempos era más natural. Hoy comen granos transgénicos en feedlots. ¿Qué me dices de eso, mijo? Hay muchos claroscuros sobre la evidencia que persiste sobre cómo era el modo de vida prehistórico. Todo indica que en efecto sí cazaban animales de manera coordinada, se han encontrado representaciones pictográficas y herramientas. Lo que no está muy claro es qué tan seguido lo hacían. Cazar en grupos de a pie y con lanzas es un trabajo que demanda una gran cantidad de energía. No era fácil y no siempre había éxito. Lo más probable es que la faceta de recolector de alimentos de origen vegetal haya sido más importante de lo que se creía. Qué raro. Un cambio, perdón Carlos, ha habido un cambio de hábito, además del bolsillo, ha habido un cambio de hábito también. Sí, también, producto de esta demonización que se ha hecho de lo que son las carnes, las grasas, y de esa manera obviamente se ha perdido, como decís bien vos, el consumo de la carne. Pero ese trabajo de demonización, ¿a cargo de quién? La industria cárnica tiene copadas todas las paradas. Usted en Córdoba, Cormillot y la doctora Katz en Buenos Aires. Propagandas de hamburguesas taladrándole la cabeza a la gente permanentemente en todos los medios audiovisuales. Incluso acá en YouTube, es muy probable que antes de ver este video, YouTube les haya mostrado una propaganda de Rappi o de Pedidos Ya, donde se ve una hamburguesa. Te recuerdo, mijo, que hay varios influencers veganos y vegetarianos en Argentina que aparecen en medios más o menos masivos, como Pablito Martín, el Dr. Lapman, Ariel Rodríguez Bocio, y famosos como Marcela Klosterboer, Agustina Cherry, Axel. Sí, pero ellos no hacen campañas publicitarias pagas para demonizar el consumo de la carne. Contribuyen tímidamente desde sus redes sociales y participan de algún que otro activismo. No hay comparación entre la magnitud de la propaganda que hay a favor de la carne comparada con la propaganda proanimalista. Puede surgir por activistas, actores y algunos que otros nutricionistas o médicos. Ajá, ¿y a dónde quieres llegar con esto? A que este doctor anda buscando en los influencers veganos y vegetarianos y en los documentales alguna cabeza de turco para echarle la culpa por la caída del consumo de la carne. La gente no está dejando de comer carne por culpa de una campaña publicitaria. Está dejando de consumir carne porque no tiene plata para comprarla. Se ha encarecido notoriamente con respecto al salario mínimo. No nos engañemos ni cantemos victoria por esta caída del consumo de la carne. Bueno, lo que sigue, no sé si es para cagarse de risa o para llorar. Pero te muestro, a propósito de lo que decís, en la imagen que viene, este dato que me parece fundamental. Desde el año 70, Petete, los alimentos de origen vegetal, para los que dicen que los son mejores, los alimentos de origen vegetal aumentaron un 14%. Y los de origen animal bajaron un 21%. Estamos más obesos, más diabéticos y tenemos más enfermedad cardiovascular, además de más cáncer. ¿Serán los alimentos de origen animal la causa del problema? A ver, ¿por dónde comenzamos? El Dr. Sabac siempre tiene algún gráfico para respaldar las huevadas que pregona. Miremos este pedazo de gráfico. Dos líneas rectas que van desde un año tal a 44 años después. ¿Cuál es la fuente de esto? ¿Quién sabe? Yo sí sé porque yo estoy en esto. Esos guarismos no son resultado de ningún estudio de mercado bien estructurado ni nada parecido. Ese gráfico, que podría haber sido hecho en 4 minutos usando Paint, salió del trasero de Nina Teicholz. ¿Quién es Nina Teicholz?, se preguntarán. Nadie, una periodista con delirios de científica, cuyos datos son utilizados por chantas que buscan datos falsos para establecer un caso a favor de la carne, pasando por alto a datos mucho más confiables.
Por supuesto que Sabaj no va a decir de dónde sacó esa información. No va a ser cosa que a alguien se le ocurra mostrarle esto. Pero ¿qué cosa es esta? ¿Quién se atreve a hacer un gráfico mostrando el descomunal aumento de la producción de todo tipo de carnes en todos los continentes desde 1961 hasta 2014? ¿Quién es la Organización de Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas? Mejor pongo un gráfico hecho con Paint de Nina Teicholz. Pero un momento, no vaya a ser cosa que alguien se confunde con este gráfico y me salga con que estos son valores acumulados, distorsionados por el aumento del consumo de carne en China. No. El artículo no deja lugar a dudas. En esta sección llamada ¿en qué países se coma la mayor cantidad de carne?, figuran Australia con 116 kilogramos anuales, Europa con 80, Estados Unidos con 110 kilogramos de carne. Pero según Nina Teicholz y nuestro papanatas local repetidor de paparruchadas, el consumo de carne disminuyó. No, esto fue en Argentina. Se cuadruplicó el consumo en las 2 últimas décadas de pizzas, empanadas, sándwich, tarta, galletitas y amasados. Y le echamos la culpa a la carne. Se puede ser tan burdo a la hora de extrapolar datos de un país al otro y tan torpe en algo que se ve a simple vista. Veamos artículo por artículo. Pizza. La pizza en Argentina tiene una masa de harina y una cantidad exorbitante de queso mozzarella hipercalórico, hipergrasoso, lleno de sodio y además jamón cocido. Tan solo la grasa del queso triplica la carga calórica que puede aportar la masa, que además suele tener grasa bovina. Empanadas. Las empanadas son unos circulitos de masa de harina aplastada con una carbonada de carne molida barata y grasienta que sextuplica la carga calórica de la tapa de harina, la cual también incluye en su elaboración grasa bovina. Sándwiches. Misma historia, siempre es un pan con alguna feta de animal muerto, queso y mayonesa. Podríamos incluir en esta categoría a las hamburguesas, los lomitos, los panchos, tartas, ¿de qué? Podrían ser un ítem de lo más saludable, pero por algún motivo a todas les ponen mozzarella, huevo, jamón, además de que la masa de la tarta también tiene grasa bovina. Bueno, galletitas, a excepción de muy pocas, todas tienen suero de leche en polvo, primer jugo bovino, albúmina de huevo, manteca. O sea, ojo, las que sí son veganas como las Pepitos y las Oreos tampoco serían saludables. Y amasados, supongo que se refiere a la bollería de panadería. Sacando el pan francés y algunos panes integrales, todos los amasados tienen grasa bovina y manteca. Los criollitos de la factura, las tortas, las masitas, en resumidas cuentas, juntemos todos estos productos, hagamos números a vuelo de paja y vamos a tener 2/3 de las calorías aportadas provenientes de productos de origen animal. El otro tercio sí, harina, azúcar, algún otro tipo de aceite. Entonces, ¿de qué estamos hablando, doctor Sabaj? ¿Se dan cuenta que estamos errados? No, me doy cuenta porque vos estás errado. Estás totalmente pasado de cafeína, deberías librar al público cordobés de tus berrinches de viejo cascarrabia. Esto ya no es lo tuyo, hermano, Distinto era hace 10 años cuando aceptaste el patrocinio del mercado de abasto para promover el consumo de frutas y verduras. ¿No se acuerda del Comité Frutas y Verduras hoy? Pero con mucho gusto. Hablando de frutas y verduras, ¿usted le gustaría ser vegetariano, por ejemplo? ¿A mí? Sí, pero no todos los días de la semana, un día. Pero hay como una tendencia a cada vez consumir mayor cantidad de alimentos de origen vegetal. Hay varios tipos de vegetarianos. Están los vegetarianos estrictos, que comen solo vegetales. Están los ovo-vegetarianos, que comen con huevo. Los ovo-lacto-vegetarianos, que comen huevo, leche y vegetales. Y están los ovo-lacto-ictos. Claro, yo soy icto-vegetariano. Que come pescado. Sí. Si le gusta el pescado, más vegetales. Que digamos, arma una estructura de alimentación que tiene mucho que ver con la dieta mediterránea, que ha sido reivindicada y revalorada en un último estudio presentado en España y que habla de los beneficios del consumo de este tipo de alimentación. Pero en este estudio, veamos por favor, hablan de que las personas vegetarianas tienen un 32% menos de riesgo de infarto. Es una barbaridad. Impresionante. Esto marca entonces una tendencia a nivel del consumo de frutas y verduras. Qué buena noticia. Que realmente nos entusiasma. Pero creo yo que en un país, avancemos por favor. ¿Por qué funciona la dieta vegetariana? Porque baja el colesterol, la presión arterial, el peso corporal y la diabetes. Es decir,
tiene un control sobre los principales factores de riesgo que generan la enfermedad coronaria. Pero lo hacías con integridad, sin verso, sin chamullo barato, ni despotricando contra otras industrias. Ahora estás abierto a patrocinar cualquier cosa, desde un Gran Diet que vende carbohidratos a mansalva, hasta la industria de los chacinados de la provincia de Córdoba y la sección cárnica del Mercado Norte. ¿Dónde quedó su integridad? ¿No estás siendo demasiado irrespetuoso, mijo? Estás particularmente sañudo contra este doctor. ¿Estás volviendo a ser el de los viejos tiempos? Y esto parece más un ataque personal que una refutación a lo que se está diciendo. Por supuesto que lo tomo personal. Este tipo me defraudó. Podría haber sido un gran influencer promoviendo una alimentación integral mayormente basada en plantas. Pero no. Decidió convertirse en este fantasma hablador de estupideces sin sentido, con un guión dictado por una industria que va en franco declive. Y yo le voy a explicar el por qué se le echa la culpa a la carne. Mire este dato. En el año 1956, en la Argentina se consumían 100 kilos de carne por habitante y por año. 100. Impresionante. Hoy se está consumiendo 50, o sea, exactamente la mitad de lo que se consumía desde el año 56. 60 años atrás se consumía una cantidad impresionante y no estábamos tan enfermos. No estábamos tan enfermos, dice. ¿Qué opinas de esto, abuelo? ¿Vas a ir jugando el abogado del diablo? No. Vamos a hacer de cuenta que ese gráfico representa el consumo de carne vacuna, desde 1956 hasta 2012. Nada dice ese gráfico sobre el consumo de otras fuentes de proteínas animales, como pollo, lácteos y los huevos. Todos fueron aumentando desde mitad del siglo pasado, no solo equiparando la caída del consumo de carne bovina, sino que en conjunto aumentaron el consumo de alimentos de origen animal en Argentina. Esto obedece obviamente a razones de eficiencia termodinámica a la hora de producir uno u otro producto. Por lo tanto, sí puede que sea cierto ese de que no estábamos tan enfermos en aquellos días, pero no se explicaría por esto. El dato también que es interesante para los que dicen que la carne produce cáncer. Este es un trabajo internacional muy importante, un metaanálisis, es decir, un estudio de muchos estudios, que la conclusión que llega del año pasado, los posibles efectos del consumo de carne roja y procesada sobre la mortalidad e incidencia del cáncer son muy pequeños. Y la certeza de la evidencia es baja a muy baja. Felicitaciones, doctor Sabaj, sabe leer abstractos. Para quienes no saben lo que es un abstracto, es un súper resumen que los autores de los estudios ponen en la primera hoja para que los neófitos de la materia puedan entender de qué va el estudio. Por supuesto que el ojo clínico que tenemos en el show del vegano cordobés va mucho más allá. Veamos qué es eso de baja, muy baja y pequeña incidencia. En la sección discusiones, que obviamente no figura en el abstracto, nos dice exactamente qué es eso de pequeña incidencia. Dice que la verdadera incidencia de reducir 3 porciones de carne a la semana significan salvarle la vida de morir por cáncer a 7 de cada 1000 personas. Y no estamos hablando de hacerse veganos, 3 porciones menos a la semana. Llevemos estos valores a los grandes números. Por cada 1.000.000 de personas que reduzcan 3 porciones de carne a la semana, 7.000 personas se salvarían de morir de cáncer. ¿Qué quiero decir? Que no impacta negativamente en la salud el consumo de carne. O sea, solo basándose en ese estudio sobre la incidencia del consumo de la carne en una enfermedad en particular como es el cáncer, usted llega tan campante a la conclusión de que directamente el consumo de la carne no incide en la salud. ¿No hay ninguna otra enfermedad asociada al consumo de la carne? Obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular. ¿No existen esas cosas? Esta es la guerra entre los alimentos industrializados, en donde los generales de la industria bajan a sus tenientes, que son médicos y nutricionistas, que hablan a favor de los alimentos ultraprocesados, y luego vienen los soldados, que son los chicos que le dicen no coma carne por el pobre animal. Hay algunos problemas con el delirio de conspiración que se plantea ahí. O sea, una guerra entre la industria del ultraprocesado contra la pobre industria de la carne. Bien, las salchichas son ultraprocesadas. Las hamburguesas de McDonald's, Burger King, son ultraprocesados. La whey protein, la proteína de suero de leche, es un ultraprocesado. Los nuggets de pollo, hechos vaya a saber con qué cosas, son ultraprocesados. Además, por supuesto, de todo lo que es harina, azúcar, jarabe de maíz, aceite vegetales refinados y golosinas. Muy lejos de haber una guerra, en realidad lo que hay es una colaboración
porque son industrias complementarias. Lo que sobra de una abastece a la otra. Donde sí hay una guerra, y muy desigual, es entre la industria cárnica, avícola, porcina y láctea, contra el mundo de la nutrición integral basada en plantas, al cual yo pertenezco. Y esa guerra puede acabar de dos maneras. O la ganamos nosotros con el paso de los siglos por la misma decantación de la eficiencia termodinámica, o se extingue la especie humana. Mi propia estimación es un 20 contra 80 de probabilidades respectivamente. Me parece como que hay ahora una idea de reemplazar la carne por la carne vegetal. Pues sabés el costo que tiene la carne vegetal, mucho más bajo. Por lo tanto, es mucho más rendidor para la industria. Hablando de decantación de la eficiencia termodinámica, obviamente que la carne vegetal tiene que ser más barata. El solo hecho de saltearse un paso de la cadena trófica abarata todos los costos. No hay que criar y engordar animales. ¿Cuál sería el problema? Que para la industria sea más rendidor producir una cosa comparada con otra. Lo que el doctor Savage está queriendo implicar es que si hubiera una migración de valor desde una industria cárnica tradicional hacia una de origen vegetal, se perderían numerosos puestos de trabajo. Estas migraciones de valor hacia industrias más eficientes provocan estos daños colaterales. Es algo que ha sucedido numerosas veces en nuestra historia, pero que de suceder finalmente en la industria cárnica resultaría catastrófico desde el punto de vista social y económico. Sí, pero nunca sucedería de un día para el otro. Y si finalmente se produce, será de modo muy paulatino. Los recursos serían reasignados más eficientemente, incluso los humanos. Y esta última placa para que las carnes también tienen que ver con el efecto invernadero. O sea, perdón, Carlos, antes corre una pregunta que debe ser interesante para la gente. La carne en sí no tiene reemplazo. Me encantó cómo el otro periodista no le dio ni 5 de pelota. Ay, no hay mucho para analizar con ese gráfico, cuya fuente ni siquiera voy a tratar de buscar. Ni falta que hace. Ya con ver que las emisiones de metano del ganado no figuran en esa torta, ni hablemos del transporte del ganado en pie o faenado, la energía utilizada en la cadena de frío, la porción de la agricultura asignada a la ganadería. No creo que ni Nina Teicholz hubiera sido tan torpe de salir con un gráfico tan mal hecho. A ver qué más hay. No la puedes reemplazar. Otras carnes, pero por otras como carnes. alimento no puedes consumir cereales con legumbres para lograr proteína, pero te va a faltar hierro, te va a faltar vitamina B12, o sea, siempre hay que ir, es una ingeniería bastante complicada para una persona común. Te la tiene que hacer un especialista. Si cada vez que tenés que ir a comer tenés que ir a un especialista, es una complicación. ¿Escucharon eso? Escuchemos de vuelta, pero esta vez en cámara lenta por si no escucharon bien. Porque habla demasiado rápido por el exceso de cafeína. Es una ingeniería bastante complicada para una persona común. Te tiene que hacer un especialista. Si cada vez que tenés que ir a comer tenés que ir a un especialista, es una complicación. ¿Cómo pretenden que yo sea respetuoso? Ya sé que es un señor mayor, merece respeto, pero mi paciencia hasta acá llegó. Ingeniería bastante complicada. Comer cereales y legumbres es una ingeniería complicada. Comer hojas verdes con alguna fuente de vitamina C, que puede ser cualquier fruta, es complicado. El calcio se obtiene fácilmente de las legumbres que ya mencioné y algunas semillas. Solo hay que tener cuidado de obtener vitamina D3 tomando sol en una sola época del año, ya que la vitamina D3 es necesaria para la fijación del calcio en los huesos. La B12 se puede obtener fácilmente tomando media pastillita de Tandemil a la semana. Esto es deshonestidad intelectual en toda su magnificencia. Pero volvamos a escuchar lo último. Te la tiene que hacer un especialista. Si cada vez que tenés que ir a comer tenés que ir a un especialista, es una complicación. O sea que cada vez que necesite comer algo voy a tener que acudir a un especialista. Como los quiroprácticos, que para curarte la espalda tienes que ir 2 veces a la semana por el resto de tu vida. Hay que darle de vivir a la gente, mijo. Ahí es el tema, abuelo. Suponiendo que realmente haga falta ir a un especialista, habría que ir un par de veces para que te explique cómo se puede lograr esa complicada ingeniería alimenticia. Y después ya está. A menos que tengas la memoria de un pescado y a la semana te hayas olvidado de todo lo que te enseñó. Pero no hace falta. Hay infinidad de libros muy buenos que sirven de guía y son muy didácticos. O sea, saber leer es todo lo que necesitas. No, ni siquiera hay que saber leer. En YouTube hay excelentes canales con tutoriales para lograr una alimentación basada en plantas correcta, en macro y micronutrientes. Como este canal, el Vegano Cordobés.
Come carne y se acabó el problema. Lo que decíamos recién, Petete, con respecto a esto, ponémela esa, por favor, que es, en el año 2017, el efecto invernadero, el 30% el petróleo, el transporte, 28% electricidad, 22% industria, los comercios y la residencia el 12%, la agricultura solo el 9%. ¿Van a seguir diciendo también que el efecto invernadero es causa de la carne? Sí, en gran parte sí. No solo por la producción de gas metano en la digestión del ganado, sino también por toda la huella de carbono que la agricultura animal deja. ¿Cuánto es esto en términos relativos? Digamos que no menos de un 18% y no más de un 51%. Ahora, viendo que la integridad es mucho pedir en este doctor, me dirijo al periodista que le acompaña, Petete Martínez. No indagas nada, no preguntas nada. Cero suspicacia, cero profesionalismo. ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? ¿No te gusta tu trabajo? El periodista tiene que ser curioso, cuestionarlo todo, o por lo menos tener la suspicacia suficiente para ver que esa cosa que este señor está mostrando no tiene sentido alguno. Preguntar, ¿cuáles son sus fuentes, doctor? Creí escuchar otra cosa. O sea que el efecto invernadero provocado por la carne es cero. Me parece raro. Nada. Piloto automático para Petete Martínez, como la mayoría de los periodistas de este país. Perdón, Carlos, la otra pregunta. ¿Qué es esto de la carne vegetal? Son reemplazos vegetales que le ponen formatos de carne y le ponen colorante, conservantes químicos que parecen con sabor a carne y que uno dice, hay un reemplazo. La vieja milanesa de soja o ese tipo de hamburguesa de garbanzo, que no tiene nada que ver. Sigo dirigiéndome al periodista calvo de la derecha. ¿Tan bajo has caído? Ese papel tiene las preguntas programadas para el día de hoy. Hablando de decantación por eficiencia termodinámica, en tu lugar deberían poner un muñeco de apariencia humana, con pelo, y una grabadora con un parlante con las preguntas para el doctor Sabaj. Sería más rendidor para la industria de la televisión basura, porque como periodista quedaste totalmente obsoleto. Creo que estás siendo demasiado duro con ese periodista. La televisión maneja tiempos y no puede salirse de una pauta establecida con preguntas incómodas o suspicacias. Mentira. Este periodista tiene un bozal al igual que la mayoría de los periodistas de nuestro país. Tienen terminantemente prohibido cuestionar a estas eminencias como Cormillot, Mónica Katz o el mismísimo Carlos Sabaj. Hablando de precios de la carne, Se consumía 70 kilos de carne, ahora se consume 46 kilos de pollo y 17 de... Ah, ok, o sea que todo este segmento de desinformación estaba auspiciado por el Mercado Norte, el mercado de la ciudad, para poder colocar todos los requechos de corte de carnes que son invendibles e incomibles. Te lo dije, esa era la pauta establecida, la pauta publicitaria. Ok, lo hubieran aclarado desde un principio. Es más, deberían estar obligados a aclararlo para no confundir a la gente entre lo que es un noticiero matutino serio, dando noticias, y un infomercial pedorro de televentas. Señor Carlos Sabaj, el título de doctor le queda muy grande. Es una lástima que preste sus credenciales a la industria cárnica para vender sus productos al tiempo que intenta desprestigiar el consumo de la dieta integral basada en plantas, cosa que fracasa miserablemente en hacerlo. Pero como no tiene una contraparte en su programa, nadie que lo contradiga, por el momento se está saliendo con la suya. Hasta que decida finalmente debatir con alguien que lo ponga en su lugar, cosa que nunca va a pasar. Bueno, así es la cosa entonces. Muchas gracias a todos los que vinieron. Gracias por ver hasta acá este video, que sería un poquito largo. Si les gustó este video, den pulgares arriba. Suscríbanse para ver más videos así. Dejen un comentario. Y como siempre se da, hasta el próximo video. Muchas gracias. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change.